hay algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a decirse en voz alta. Algo que se esconde detrás de todas esas conversaciones sobre la mala suerte, sobre el timing equivocado, sobre las circunstancias difíciles, sobre las personas que no te apoyaron como debían. Algo que permanece en la sombra, justo detrás de cada no pude, porque de cada sí tan solo, el problema es que, y esto es lo que nadie quiere escuchar, pero que necesitas escuchar, en el preciso momento en que abres la boca para justificar por qué no lograste algo, en ese instante exacto. Estás eligiendo conscientemente quedarte exactamente donde estás. No es una frase motivacional bonita para poner en un póster. No es un eslogan de autoayuda. Es un mecanismo psicológico real que opera dentro de ti con una precisión quirúrgica y que lleva años, quizás décadas, decidiendo el tamaño de tu vida sin que lo hayas notado. Quiero que te sientes con eso un momento, no lo deseches, no lo proceses rápido para sentirte mejor y seguir con tu día. Déjalo aterrizar, déjalo que haga su trabajo, porque la excusa no es una debilidad de carácter, no es pereza, no es falta de voluntad, es algo mucho más sofisticado y por eso mismo mucho más peligroso. La excusa es el mecanismo de defensa más inteligente que ha desarrollado la mente humana a lo largo de millones de años de evolución. Su función no es explicar la realidad objetiva. Su función, la verdadera función, es proteger la imagen que tienes de ti mismo cuando la realidad no coincide con lo que esperabas de ti. La excusa es un puente. Es el puente entre quién eres realmente y quién creías que ibas a ser. Y cruzar ese puente en la dirección equivocada, día tras día, año tras año, no construye una vida que hayas elegido conscientemente. Construye una vida que simplemente acumulaste, como quien acumula polvo en un mueble que nunca limpia. Los filósofos estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes que ha conocido la historia humana, escribía en sus diarios privados, en esos textos íntimos que nunca pensó publicar, sobre la tentación constante de culpar al entorno, a las personas, a los tiempos, a la mala fortuna. Y una y otra vez, con una disciplina férrea, se recordaba a sí mismo la misma verdad brutal. Lo único que está en tu poder, decía, es tu juicio sobre lo que ocurre, no lo que ocurre. Ese hombre llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía enemigos, conspiraciones, guerras, enfermedades. Y aún así encontraba tiempo para cuestionarse si estaba racionalizando sus propias fallas. Si él lo hacía, si el emperador de Roma necesitaba hacer ese trabajo interno, entonces tú también necesitas hacerlo. Pero vayamos más profundo, porque esto no es solo filosofía antigua para académicos. La psicología moderna, con sus experimentos y sus datos, ha confirmado lo que los sabios intuían hace siglos. Existe en el ser humano una tendencia profundamente arraigada, casi imposible de evitar sin entrenamiento consciente, a atribuir los éxitos a factores internos y los fracasos a factores externos. Cuando te va bien, fue por tu inteligencia, por tu esfuerzo, por tus buenas decisiones. Cuando te va mal, fue por el clima, por la economía, por tu familia, por tu jefe, por el momento histórico, por la mala suerte. Este sesgo, que los psicólogos llaman sesgo de autoservicio, no es accidental, no es un error de la naturaleza. Está cableado en la arquitectura misma de la mente, porque su función es proteger la autoestima. Tu cerebro prefiere sentirse competente, aunque sea irreal, antes que enfrentar una verdad incómoda sobre sus propias limitaciones. El problema, el enorme problema, es que lo que protege la autoestima en el corto plazo, la excusa que te permite dormir tranquilo esta noche, destruye tu capacidad de crecimiento en el largo plazo. Es como tomar un analgésico para una infección. El dolor desaparece, sí, pero la infección avanza. Y un día, cuando ya es demasiado tarde, te das cuenta de que el problema no se solucionó, solo se agravó en silencio. Piénsalo de esta manera. Cuando un niño aprende a caminar y se cae, no busca razones externas, no señala con el dedo al suelo diciendo que estaba mal diseñado, no culpa la gravedad por ser injusta. El niño se levanta, ajusta su equilibrio, intenta de nuevo. La caída no es un veredicto sobre su valor como persona, la caída es información. Ah, esto no funcionó. Voy a probar de otra manera. Solo cuando crecemos, solo cuando desarrollamos un ego que necesita ser protegido a toda costa, comenzamos a buscar narrativas que nos absuelvan. Narrativas que nos digan que no fue nuestra culpa, que las circunstancias estaban en nuestra contra, que no había nada que pudiéramos hacer. Y entonces en ese momento dejamos de aprender, dejamos de crecer, comenzamos a acumular justificaciones como si fueran medallas de honor y al final de la vida el álbum está lleno de razones perfectamente articuladas, lógicas, coherentes para cada sueño que no se cumplió, para cada meta que quedó en el camino, para cada versión de ti mismo que nunca llegó a existir. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que esta vez sería diferente?
¿Cuántas veces has identificado con claridad exactamente lo que necesitabas cambiar? ¿Has hecho un plan? ¿Te has sentido motivado? ¿Has comenzado con energía? Solo para descubrirte semanas después de vuelta en el mismo patrón, con una nueva explicación de por qué no fue posible. No te estoy juzgando, no estoy señalando con el dedo, te estoy describiendo. Te estoy describiendo a ti, y me estoy describiendo a mí, y estoy describiendo a casi todos los seres humanos que caminan sobre la faz de la Tierra. Porque ese ciclo, el ciclo de prometer, fracasar, justificar, olvidar y volver a prometer, no es exclusivo de los débiles, no es exclusivo de los poco inteligentes. Es el ciclo natural de quien no ha resuelto una pregunta fundamental, una pregunta que está en la base de todo lo demás. La pregunta es, ¿quién es el responsable de mi vida? Y aquí viene la distinción más importante que puedes hacer, la que separa a las personas que transforman sus circunstancias de las que simplemente las soportan. No es la inteligencia. No es el talento, no es la suerte, ni el origen, ni las conexiones, ni el dinero. Es la respuesta a esa pregunta. Los que avanzan, los que construyen, los que transforman problemas en resultados, los que convierten obstáculos en escaleras, han tomado una decisión que no tiene retorno. Han decidido que independientemente de lo que ocurra afuera, independientemente de lo injusto que sea el mundo, independientemente de las cartas que les hayan repartido, la respuesta siempre viene de adentro. Esto no es ingenuidad, no es negar que existen problemas reales, no es decir que todo está en tu cabeza, es, en realidad, la postura más poderosa que puede adoptar un ser humano. Hay una palabra en griego antiguo que captura esta idea con una precisión que el castellano moderno difícilmente puede igualar. Esa palabra es arete. Generalmente se traduce como virtud o excelencia, pero en su sentido original significa algo más cercano a la realización plena de tu potencial. Los griegos creían que cada cosa en el mundo tiene una función esencial, una razón de ser. Un cuchillo excelente es el que corta bien, un caballo excelente es el que corre rápido. Y un ser humano excelente es el que desarrolla plenamente sus capacidades frente a las circunstancias que enfrenta. No alrededor de ellas, no esperando que mejoren, no quejándose de que son injustas. Frente a ellas. La excusa hace exactamente lo opuesto. La excusa dice, mis circunstancias son la razón por la que no puedo expresar mi arete. Si las circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Y con esa declaración, con esa frase aparentemente inocente, entregas tu poder más fundamental. Lo entregas a algo que no puedes controlar. Lo entregas al azar. Lo entregas a los demás. Ahora quiero ser preciso aquí, porque es fácil malinterpretar lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que las circunstancias no importan. Importan enormemente. Hay contextos que facilitan y contextos que dificultan. Hay ventajas de origen que son reales, tangibles, y desventajas que son igualmente reales. No soy tan simplista como para negar que la vida no reparte las cartas de manera equitativa. Eso sería una estupidez. Lo que estoy diciendo es algo más fino, más matizado, y por eso mismo más poderoso. La pregunta no es qué cartas te repartieron. La pregunta es qué haces con las cartas que tienes. Y esa segunda pregunta, la del qué haces, es la única en la que tienes agencia real. Es la única en la que tu respuesta realmente importa. La historia humana está saturada de ejemplos. Está llena de personas que tomaron condiciones objetivamente terribles, injustas, crueles, y las convirtieron en la materia prima de algo extraordinario. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, desarrolló en ese infierno una comprensión de la psicología humana que sigue siendo relevante décadas después. No esperó a que las condiciones mejoraran. No se quejó de que era injusto. Observó, aprendió y encontró significado donde parecía imposible. Epicteto nació esclavo. Nació siendo propiedad de otro ser humano, y se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de toda la historia de Occidente. No porque tuviera suerte, no porque las circunstancias fueran favorables, sino porque tomó una decisión radical sobre quién era el dueño de su mente. Frederick Douglass aprendió a leer en secreto, contra la ley, en una sociedad diseñada para mantenerlo encadenado. Y usó ese aprendizaje, esa pequeña chispa de conocimiento, para convertirse en una de las voces más poderosas contra la esclavitud en su época. ¿Qué tenían en común estas personas? No era optimismo superficial, no era negación de la realidad, no era pensar que todo era maravilloso cuando no lo era, era una orientación mental específica hacia los problemas. Ellos veían los problemas como información, no como veredictos. Un problema no les decía quiénes eran, un problema les decía qué necesitaban resolver. Esa diferencia, que parece pequeña en teoría, es inmensa en la práctica. Cuando un problema se convierte en un veredicto sobre tu valor, produces excusas. Soy un fracaso, esto no es para mí, nunca voy a lograrlo. Cuando un problema se convierte en información, produces estrategia. Esto no funcionó, ¿qué puedo probar ahora? ¿Qué ajuste puedo hacer?
¿Qué aprendí de este intento? Y la estrategia, incluso la estrategia imperfecta, incluso la estrategia lenta, incluso la estrategia que a veces se equivoca, mueve el mundo. La excusa solo lo detiene. Necesito decirte algo más sobre la naturaleza de la responsabilidad, porque creo que mucha gente la malinterpreta y, por eso, la rechaza. Asumir responsabilidad no es culparte a ti mismo, no es fustigarte, no es castigarte, no es practicar algún tipo de autoflagelación emocional. Eso es tan improductivo como la excusa misma. Solo que en lugar de mirar hacia afuera, miras hacia adentro con odio. Y ninguna de las dos posturas construye nada. Asumir responsabilidad es simplemente reconocer que tienes poder de acción en la situación. Es la diferencia entre decir esto me destruye y decir esto es lo que tengo que resolver. Una declaración te convierte en víctima, la otra te convierte en agente, y los agentes construyen. Las víctimas esperan a que alguien venga a rescatarlas. Esperan a que las circunstancias cambien, esperan a que la suerte mejore, y mientras esperan, la vida pasa. Quiero que por un momento recuerdes una decisión que tomaste hace algunos años. Una decisión importante, una que en ese entonces justificaste plenamente con razones que parecían sólidas, razonables, lógicas. Quizás dejaste algo a medias. Quizás evitaste una conversación difícil que sabías que debías tener. Quizás no diste el paso que sabías que debías dar. Y en ese momento encontraste una explicación, una buena explicación. Una que te permitió seguir adelante sin culpa. Pero en miedo por una de las preocupación de ahora mirando hacia atrás con la distancia del tiempo, pregúntate cuánto de lo que no ocurrió después, de lo que no se materializó, de lo que quedó en el camino, tiene sus raíces en esa decisión que cubriste con una justificación cómoda. No te tortures con esta pregunta. No es para que te sientas mal, es para que observes con honestidad. Porque esa observación, esa mirada limpia hacia atrás, sin dramatismo, sin autocompasión, es el tipo de autoconocimiento que hace posible que el futuro sea diferente. Y ahora viene algo que pocas personas consideran, algo que reside en la intersección entre la psicología y la filosofía práctica, algo que tiene que ver con la identidad. La razón por la que las excusas son tan difíciles de abandonar no es pereza. No es falta de información, no es que no sepas qué hacer. La razón es identidad. Con el tiempo, las narrativas que construyes sobre ti mismo, las historias que repites una y otra vez, se vuelven parte de quién crees que eres. Se incrustan en tu identidad. Soy alguien a quien le cuesta empezar. Soy alguien que no tuvo las mismas oportunidades que otros. Soy alguien que da todo, pero el mundo no lo reconoce. Soy alguien que tiene mala suerte. Estas no son solo pensamientos pasajeros. No son opiniones ligeras, son trajes que te pones cada mañana, son lentes a través de los cuales ves el mundo. Y cuando alguien o algo te invita a quitarte ese traje, cuando una situación te muestra que esa historia ya no te sirve, tu mente no lo procesa como una oportunidad, lo procesa como una amenaza existencial. Porque si esa historia no es cierta, entonces ¿quién eres? Si no eres la persona a la que le cuesta empezar, entonces ¿qué eres? El ego, esa parte de ti que se aferra a lo conocido, prefiere una identidad negativa pero familiar, antes que una identidad positiva pero incierta. Por eso el cambio genuino es tan raro y tan difícil. No es que la gente no sepa lo que necesita hacer. La mayoría sabe perfectamente. Sabe que debería dejar de procrastinar, que debería hacer ejercicio, que debería tener esa conversación, que debería empezar ese proyecto. El problema no es el conocimiento. El problema es que hacerlo requeriría verse a sí mismo de una manera diferente. Y verse diferente es uno de los procesos más incómodos que puede atravesar un ser humano. Es literalmente una forma de muerte simbólica. La muerte de la versión de ti que justificaba, que esperaba, que culpaba. Y en su lugar, el nacimiento de una versión que actúa, que construye, que responde. Los ganadores. Y uso esa palabra no en el sentido competitivo o superficial de el que le gana a otros, sino en el sentido más profundo de aquellos que logran lo que se proponen y viven con integridad respecto a sus propios valores. Los ganadores han muerto y renacido de esa manera muchas veces. Han tenido que enterrar versiones de sí mismos que ya no les servían. Han tenido que ser brutalmente honestos sobre la distancia, el gap entre quienes pretendían ser y quienes realmente eran. Y en lugar de tapar ese gap con excusas, lo llenaron con trabajo, con disciplina, con humildad y con tiempo. La disciplina. Es imposible hablar de este tema sin hablar de ella, pero quiero hacerlo de una manera que quizás no hayas escuchado antes. La disciplina no es castigo, no es privación, no es levantarse a las 5 de la mañana porque sí, para sufrir. En su sentido más profundo, la disciplina es la práctica de elegir el yo futuro por encima del yo presente.
Es diferir la gratificación, no porque sufrir sea virtuoso, sino porque tienes la claridad suficiente para saber que lo que construyes mañana vale más que el consuelo de hoy. Y esa claridad, esa visión del futuro que te permite sacrificar el placer inmediato por un bien mayor, solo es posible cuando has abandonado las excusas. Porque las excusas siempre sirven al yo presente, siempre protegen la comodidad de ahora a expensas del crecimiento de después. Hoy no, estoy cansado. Hoy no, que ya empecé la semana mal. Hoy no, que mañana seguro tengo más energía. La excusa es la voz del yo presente que no quiere ser molestado. La disciplina es la respuesta del yo futuro, que sabe lo que está en juego. Los romanos tenían una frase que quiero compartir contigo. Decían, per angusta ad augusta, a través de las dificultades, hacia la grandeza. No alrededor de las dificultades, no evitando las dificultades, no quejándose de las dificultades, a través de ellas. La adversidad no es una interrupción del camino, la adversidad es el camino, es el material con el que se construye el carácter. Y quienes la procesan como tal, quienes la aceptan como parte del proceso, avanzan. Quienes la procesan como una injusticia, como algo que no debería estar pasando, se quedan atascados. Se quedan esperando que alguien corrija la injusticia, y mientras esperan, la vida pasa. Esto tiene una implicación práctica muy concreta que quiero que te lleves. Si en este momento, hoy, tu vida no refleja lo que deseas, tienes básicamente dos movimientos disponibles. El primero es encontrar razones externas que expliquen la distancia entre dónde estás y dónde quieres estar. El segundo es hacer una auditoría interna. Mirar tus propias decisiones, tus propios hábitos, tus propios patrones de pensamiento y preguntarte honestamente cuál ha sido tu parte en este resultado. El primer movimiento se siente mejor en el momento, da alivio inmediato, te permite soltar la responsabilidad. Pero el segundo movimiento es el único que produce cambio real. Y la auditoría no tiene que ser una crisis existencial, no tiene que ser una semana en una montaña meditando. Puede ser una pregunta simple que te hagas con regularidad, con calma, sin dramatismo. La pregunta es esta: ¿cuál es mi parte en este resultado? Eso es todo. ¿Cuál es mi parte? No para culparte, no para castigarte, para identificar el punto de palanca. Porque siempre hay un punto donde tu acción o tu inacción contribuyó al resultado. Y si lo identificas, tienes poder sobre él. Puedes cambiarlo, puedes ajustarlo. Puedes hacer algo diferente la próxima vez. Si no lo identificas, si te quedas solo con las causas externas, permaneces a merced del azar y de los demás. No tienes poder, solo tienes quejas. Existe una observación antigua sobre la naturaleza del carácter que quiero compartir contigo. Los griegos distinguían entre dos tipos de personas: los que reaccionan a la vida y los que responden a la vida. La reacción es automática, impulsiva, gobernada por las emociones del momento. Alguien te insulta y reaccionas con ira. Algo sale mal y reaccionas con pánico. Una oportunidad aparece y reaccionas con miedo. La respuesta, en cambio, es deliberada. Está gobernada por principios, por valores, por una comprensión más profunda de las consecuencias. La respuesta implica una pausa entre el estímulo y la acción. En esa pausa, en ese pequeño espacio de silencio, ocurre la libertad humana. Ahí decides cómo vas a responder, y la excusa es siempre una reacción, nunca es una respuesta. La excusa sale automáticamente como un reflejo para proteger el ego. Quien responde a la vida reconoce el problema, evalúa sus opciones y elige la acción más alineada con sus objetivos. Quien reacciona busca de inmediato algo o alguien a quien asignar la causa del problema y se detiene ahí. El mundo recompensa a quienes responden. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. No porque el mundo sea un sistema justo que reconoce el mérito. No, el mundo no es justo. El mundo es indiferente. El mundo recompensa a quienes responden simplemente porque quienes responden producen resultados. Y los resultados tienen valor en cualquier contexto histórico, cultural o social. Da igual si vives en la antigua Roma, en la China imperial, en la Europa del Renacimiento o en el siglo cuentos delvísicos, los resultados hablan, las excusas no. Quiero hablarte brevemente de algo que los estudios sobre excelencia y desarrollo del talento han mostrado de manera consistente a lo largo de décadas de investigación. Las personas que alcanzan niveles extraordinarios de habilidad o logro en cualquier campo, deporte, música, ciencia, negocios, arte, no son necesariamente las más dotadas al principio. No nacen siendo las mejores. Muchas veces ni siquiera están entre las más talentosas. Lo que las distingue es su relación específica con el error y el fracaso. Los que llegan lejos ven cada error como información procesable. Esto no funcionó. ¿Qué me dice esto sobre lo que necesito ajustar? Los que se quedan atrás, en cambio, ven cada error como confirmación de una limitación permanente. Esto no funcionó porque no soy lo suficientemente bueno.
esto no funcionó porque esto no es para mí. Esa diferencia en interpretación, que parece pequeña, produce diferencias radicales en comportamiento. Y el comportamiento acumulado en el tiempo, día tras día, año tras año, produce diferencias radicales en resultados. Esto significa algo muy importante: el talento no es un punto de partida. El talento, en gran medida, es un punto de llegada. Es el resultado de miles de horas de práctica deliberada, de fracasos bien procesados, de ajustes constantes. Y el camino entre el punto de partida y el punto de llegada está pavimentado de fracasos. No de fracasos evitados, no de fracasos justificados, de fracasos bien procesados. Con honestidad, con curiosidad, con la pregunta siempre presente: ¿qué me dice esto sobre lo que necesito ajustar? Hay un último elemento que quiero añadir a este paisaje, uno que raramente aparece en las conversaciones sobre mentalidad y resultados, pero que creo que es quizás el más determinante de todos. Me refiero al entorno de pensamiento que cultivas, a las conversaciones en las que participas, a los textos que lees, a las voces a las que prestas atención. Porque la mente no forma sus creencias en el vacío, no las inventa desde cero, las forma en interacción constante con lo que la rodea. Una persona que habita un entorno donde la queja es la moneda corriente, donde la responsabilidad siempre es de otro, donde el mundo es visto como una fuerza hostil y arbitraria, esa persona tendrá que nadar contra una corriente muy poderosa para mantener una orientación diferente. No es imposible, pero requiere una intención deliberada, constante, casi obsesiva. Los que construyen lo que se proponen entienden esto profundamente. Cuidan su entorno mental con la misma seriedad con que cuidan sus acciones físicas. Eligen con quienes pasan su tiempo. No por elitismo, no por desprecio a los demás, sino porque entienden que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones determina la calidad de tu vida. Y los pensamientos no son generados en soledad. Son cultivados en comunidad, en conversación, en exposición constante a ideas y perspectivas.